Bienvenidos amigos al podcast número 1. Aquí está la respuesta. Un podcast que ha llegado para dar respuestas claras y contundentes a tus preguntas bíblicas y sociales. Te invitamos a que te suscribas a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @aquí está la respuesta oficial. También estamos en TikTok como aquí está la respuesta. Así que suscríbete, dale like, dale a la campanita de YouTube para que disfrute de nuestros temas. Ahí en nuestro YouTube tenemos temas como la entrevista a Geomar Peña, tenemos temas como el tatuaje, los 144,000 y demás temas. Pronto tendremos las 7 cabezas del Apocalipsis, en fin. Pero en el día de hoy, en El Experto Responde, tenemos un invitado muy especial con un tema muy interesante que lo abarca a usted, no abarca a nosotros y a todo el mundo en esta generación. Hoy tenemos los cristianos de la última generación, la generación que estamos viviendo. Así que para eso tenemos a nuestro hermano Smelling Rivas desde la Iglesia de Luz Naciente. Bienvenido, mi hermano. Bienvenido, Smelly. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Por la gracia de Dios estamos bien. Y para mí es un privilegio venir nuevamente a este programa y compartir la palabra de Dios, en especial un tema tan importante como este, la última generación. Sí, en estos días hemos estado hablando mucho acerca de eso y he visto muchos posts en Facebook, en Instagram acerca de los cristianos de esta generación. Incluso se ha hablado de lo blando que somos, se ha hablado de lo que de liberalismo, sí. de lo que hemos cambiado, que nos hemos adaptado al mundo, que no somos diferentes. Pero hoy vamos a ver qué quiere decir ese asunto de cristianos de última generación. Así es, Smelly, muchísimas gracias por este tiempo con nosotros aquí en el programa. Y como Leo acaba de mencionar, este tema que actualmente estamos viviendo acontecimientos en el mundo, en nuestra sociedad, que uno se ha sorprendido bastante. Entonces, y que nos indican que estamos viviendo tiempos finales. Así como el tema lo indica, cristianos de la última generación. ¿Qué identifica la teología de la última generación? Mira, la teología de la última generación fue un concepto que vino a partir del año 1940 por un teólogo adventista llamado Andrea Sen, quien escribió un libro titulado El Santuario y su Servicio. En el último capítulo de ese libro, él tiene un tópico o un tema titulado La última generación. Y él propuso que en el tiempo del fin, Dios va a tener un pueblo que vencerá completamente el pecado. Este concepto teológico prácticamente dividió la iglesia. Hubieron teólogos que rechazaron la propuesta y hubieron teólogos que aceptaron la propuesta. Desde ese momento en adelante el tema ha sido candente. En la actualidad todavía sigue la división más fuerte que cuando inició. Hay dos posiciones. Hay algún grupo de teólogos que dicen que es imposible vencer el pecado. Y hay otros que dicen que es posible y que Dios va a tener un pueblo que va a vindicar el carácter de Dios en los últimos días. Ahora, la gran pregunta magna es, ¿va a tener Dios un pueblo que va a vencer el pecado? Yo creo que la última generación, aunque fue un concepto levantado allí atrás en 1940, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis y a los evangelios sinópticos y al resto de la Biblia, usted encontrará que la fórmula de Dios para el creyente es ya no peques más. Por ejemplo, a la mujer adúltera le dijo, mira, ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo creo que el cristiano de la última generación, a pesar de vivir en un mundo completamente secular, puede con el poder de Dios vencer el pecado. Recordemos que la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todo es todo, no incluye no vencer el pecado. El problema es que para la última generación es un poco difícil el tema del pecado por la razón de que estamos viviendo prácticamente en los últimos
en el umbral ya del tiempo del fin. Y claro, Satanás sabe que le queda poco tiempo y por eso va a atacar al pueblo de Dios. Pero todavía no se ha podido resolver este asunto teológico. Ahora, desde mi perspectiva, yo considero que el cristiano de la última generación, aunque viva en un mundo secularizado, puede vencer el pecado. Y tenemos por ahí un ejemplo. Jesús en Mateo 24, 37 al 40 dijo, mas como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Si usted quiere entender la degradación social a lo que Jesús se está refiriendo, recordemos que la tipología bíblica no se cumple tan exactamente como describió el profeta. Jesús hizo esa comparación, pero no podemos pensar que el mundo va a ser destruido con agua como lo sucedió en el diluvio, va a ser con fuego. Ahora, lo que Jesús está diciendo allí es que la misma situación moral que conllevó a la destrucción de esa generación es la misma que va a prevalecer antes del cierre de la puerta de la gracia y antes de su segunda venida. Cuando vamos a Génesis, vemos una tierra completamente corrompida. Génesis 6:11 dice que la tierra estaba llena de violencia. Más sin embargo, Dios tenía un pequeño remanente, Noé y su familia, y dice la Biblia que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios porque era un varón perfecto en todo sentido de la palabra. Así que si en la historia de allí Dios tuvo un varón con esas cualidades y él hace una comparación para el tiempo del fin, debemos nosotros esperar de que en el tiempo del fin va a ocurrir o Dios va a tener un remanente con la misma característica. Claro que sí, cuando usted va al libro de Apocalipsis, usted encontrará que esa es la función de los 144,000, que son los que van a recibir el sello de Dios en su frente. Y la sierva del Señor dice claramente que los que quieran recibir el sello de Dios en la frente deben reflejar el carácter de Cristo. Ahora pregunto, ¿Cristo venció el pecado? Amén. La Biblia dice que sí. Recordemos que un poquito antes de su muerte, dijo él, más bien el príncipe de este mundo, más nada tiene en mí. Lo que él estaba diciendo es, yo no he pecado, Satanás no puede reclamarme como suyo. Y Elena de White, en El conflicto de los siglos, dice claramente que esta va a ser la condición del pueblo de Dios, de la última generación, en el tiempo del fin. Exacto. Yo pienso que también eso gira en torno, ¿no?, al concepto de quién es que logra que tú vivas esa perfección. Pienso que por eso muchas personas se encuentran esto imposible de entender, que nosotros digan que vamos a vivir una vida perfecta. Pero yo pienso que si tú analizas en base a quién es que logra eso en ti, que tú vives esa vida perfecta, no es uno mismo. Entonces pienso, yo también me inclino a lo que tú crees, de que esa perfección la llegaremos a alcanzar. Y pudiéramos profundizar un poquito más, pero yo quisiera, ya tú mencionaste algo, y yo quisiera que abundáramos un poco más sobre eso, sobre quiénes integran esta última generación, porque estamos hace un tiempo viviendo el tiempo del fin. Entonces, ¿quiénes? Tú mencionaste algo de los 144,000 y me gustaría que abundáramos un poco más en ese aspecto. ¿Quiénes pueden considerarse esta última generación dado a los hechos que ya estamos viendo que acontecen en el mundo? Las evidencias son claras, tanto en Apocalipsis 12:17 como Apocalipsis 13, Apocalipsis 14 y Apocalipsis 15. Tú tienes allí una secuencia. Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está describiendo la generación final. Ahora, esa generación final, en realidad Apocalipsis 12:17, es un pequeño pasaje que describe la batalla global que se va a desempeñar en el capítulo 13. Los 144,000, usted lo ve, por ejemplo, en el monte de Sión, por la sencilla razón de que ellos han vencido con la ayuda de Cristo, y por esa razón ellos están con el Cordero allí arriba, y dice que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va.
Pero ahora escuchen, la descripción que da Apocalipsis 14 sobre los 144,000, que yo quisiera ver con ustedes. Por ejemplo, ustedes encontrarán de que esta descripción que da Juan aquí es de un remanente puro. No cabe la mayor duda. Dice en el versículo 1, después miré y vi que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como el sonido de un gran trueno. Lo que oí era como voz de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante de los 4 seres vivientes y los ancianos. Nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Y ahora fíjense, la última declaración que hace Juan dice, pues son sin mancha y están delante del trono de Dios. Esta es una referencia que Juan la viene tomando del Antiguo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento, sin mancha y sin contaminación, eran características para el Cordero que era sacrificado en el santuario, que anunciaba Jesús. Ahora, ¿por qué? ¿Qué era lo que cómo tenía que estar ese Cordero? Bueno, el texto lo dice, sin mancha, entendiendo de que el Mesías que iba a venir, iba a vivir una vida perfecta. Ahora Juan dice, la última generación va a tener esa misma característica, va a ser sin mancha delante del trono de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo ellos lograrán eso? Cuando vamos a Apocalipsis 7, tú encontrarás que Juan allí está sosteniendo una conversación con uno de los ancianos y se le dice, ¿esto de dónde son y de dónde han salido? Y se le responde, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Vamos a entender esto rápidamente. No se puede lograr una perfección sin Cristo. Pero con Cristo sí se puede lograr. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a quién. Nadie verá al Señor. Y una persona que esté en completa santidad puede reclamar la característica presentada en Apocalipsis capítulo 14 y esa última generación, llamada los 144,000 que están allí, aunque vivan en medio de un mundo lleno de caos y confusión, un mundo ya colapsado, van a glorificar a Dios con su vida, así como lo hizo Jesús en su tiempo. Amén. Yo siempre miro todo lo que dicen las personas en las redes y simplemente dejo pasar esas cosas por alto porque para muchos, nosotros los cristianos que vivimos en este tiempo, como que estamos fuera de las características reales que debe tener un cristiano. Porque de paso, personas que son de una edad avanzada, vamos a decir unos 60, 55, 50 años en adelante. Avanzada, no se ofende. Sí, más avanzada en adultez. ¿Son jóvenes una gente de 50? Sí, son jóvenes, pero ya han vivido un tiempecito más que nosotros, que todavía no hemos llegado ahí. A todos nosotros nos faltan más de 10 años para llegar ahí. No sé, Esmelin, pero a nosotros sí. Entonces yo siempre veo esos comentarios, lo paso por alto porque sé que no es así, porque la Biblia es muy clara. Por ejemplo, en todas las generaciones van a haber cristianos fieles. En todas. En todas. Porque miren, por ejemplo, nosotros vimos en la Biblia Sodoma y Gomorra. Y es una depravación igual de la que estamos viviendo ahora. ¿Y ahí habían cristianos fieles? Sí, habían cristianos fieles. Dice Filipenses 3:12, no que ya haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello, o sea, la perfección, para lo cual también fui alcanzado por Cristo
Jesús. Exacto. O sea, Ujú. que ahí mismo te dice, bueno, Exacto. si fuimos calzados por Cristo, pues podemos ser perfectos, podemos llegar a ser En perfectos. Cristo, no En por Cristo, uno mismo. no por nosotros, Jamás. es imposible. Eso no se logra con una Ahora, aquí hay una pregunta, Esmelin, que tenemos nosotros. ¿Qué nos distingue a nosotros, los cristianos de la última generación, de los que nos anteceden? Mira, a mí me gusta hablar en términos futuros. ¿Qué nos va a distinguir? Exacto. Exacto. Está mejor. ¿Qué nos va a distinguir? Ajá. Por la sencilla razón de que hoy por hoy no se ve una distinción entre el cristiano de hoy y el cristiano pasado. Pero cuando tú vas a la Biblia, tú encontrarás que Dios tiene la misma fórmula para todos los cristianos de toda la generación. Por ejemplo, te explico. Las 7 iglesias de Apocalipsis, que el número 7 representa totalidad, que representan la iglesia en distintas etapas, empezando con la iglesia apostólica y terminando con la iglesia del tiempo del fin, la Odisea. En todas esas iglesias hay una característica o una orden que Dios le dice, mira, al que venciere. De modo que Dios no tiene un requisito diferente para la iglesia del fin, no, a todas. Éfeso, Sardi, Esmirna, Pérgamo, Filadelfia, la Odisea, a todas se le da la misma promesa, al que venciere, porque el cristiano de allí atrás y el cristiano de hoy, el cristiano que va a pertenecer a 244,000, las características son iguales. Al que venciere se sentará en el trono de Dios. O, como dice Jesús, se sentarán conmigo en mi trono. Ahora, ¿qué es lo que va a distinguir a la generación final? En Daniel 12:1, nosotros esperamos un tiempo de angustias cual nunca se ha visto. Ahí eso es lo que hace la diferencia. Inclusive, cuando tú vas a Apocalipsis 20, tú encontrarás que los que tienen la imagen de la bestia tienen un privilegio especial, a diferencia de los otros cristianos. Dice, y vi a las almas de los decapitados por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y su imagen, que se sentaron en el trono y se les dio facultad para juzgar. ¿Por qué ese privilegio ha hecho? La razón es muy simple. Los 144,000 o la generación final se distingue de las otras generaciones es porque van a pasar por un tiempo de angustia cual nunca se ha visto. Juan le llama la gran hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esa última generación va a vivir sin un intercesor en el santuario. Gracias, me quitaste la palabra boca, porque por eso es que yo insisto en eso, porque ¿cómo es posible que esa generación va a vivir en pecado cuando no va a estar Cristo intercediendo? ¿Quién va a interceder por él? No, lo grande del asunto es que, mira, en 1 de Juan 2:1, que es un texto que se puede tomar para los cristianos de todos los tiempos, pero es un pasaje que tú notas que no se va a poder aplicar en todo el sentido de la palabra a la generación final. ¿En qué sentido? Mira, 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Fíjate que Juan dice, yo le estoy escribiendo esto para que ustedes no pequen. La palabra de Dios es para que el pueblo de Dios viva en santidad con su Dios. Por eso Juan dice, yo le escribo esto para que ustedes no pequen. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos a Jesucristo, el juez justo, quien intercede en el santuario. La generación final, cuando se cierra la puerta de la gracia, ya no va a tener un abogado en el santuario celestial. Y de una gente sellada va a pecar. Y van a recibir el sello de Dios. Ahora, lo que distingue esta última generación de la otra es que van a pasar por un tiempo de angustia, por la mayor crisis de toda la historia. Por eso se le llama un tiempo de angustia cual nunca se ha visto. La palabra griega que se usa en Apocalipsis 7 para tribulación es mega, porque es una mega tribulación. Es muy difícil tú ver, bueno, hubieron cristianos que tuvieron tribulaciones, sí, claro, pero esta tribulación va a ser global. Las otras tribulaciones solamente eran tribulaciones geográficas en lugares específicos, por ejemplo, en el Valle de Dura, cuando el rey Nabucodonosor levantó la imagen, la masacre en el Imperio Romano, pero era simplemente en lugares específicos.
Pero esta última crisis va a ser de forma global. El Armagedón y el pueblo de Dios, como dice la sierva del Señor, sin ningún apoyo terrenal, se va a parar con la ayuda de Dios ante la imagen de la bestia, el número de la bestia, y como dice en Apocalipsis, son los que van a salir victoriosos, y por eso en Apocalipsis 15, 2 y 3, ellos están en el mar de vidrio, donde tienen sus arpas y cantan el cántico de su liberación. Eso es lo único que va a distinguir a la generación final. Van a vivir en el umbral del tiempo del fin. Como Satanás sabe que le queda muy poco tiempo, las tentaciones van a ser mayores. Eso no cabe la mayor duda. Van a pasar por una crisis sin precedente, una crisis como nunca se ha visto, pero van a salir victoriosos y van a vivir sin un intercesor después que se cierre la puerta de la gracia en el santuario celestial. Ahora, muchos estarán preguntando, entonces, ¿será que Dios nos va a abandonar? No, no va a haber una obra en el santuario, pero Dios va a estar con su pueblo porque Jesús dijo claramente, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no vamos a tener un intercesor ya en el santuario. Bueno, y la sierva del Señor dice que aparentemente durante ese tiempo de angustia, parecerá que Dios no le contesta a su siervo las oraciones, pero dice ella, pero si sus ojos se pudieran abrir, vieran ellos la protección de Dios rodeándolo. La generación final será ese pueblo que aunque viva sin un intercesor, su fe no va a menguar y van a esperar al Señor vivo en poder y gloria para ver a Dios cara a cara. Amén. Amén. Esmeli, estamos viendo en nuestra sociedad y en el mundo una variedad de cristianismo que se han vuelto tan popular que la gente ha decidido seguir al cual más le convenga, al cual más se siente cómodo. Tenemos una pregunta aquí que nos envía en cuanto a este tema y dice, ¿los cristianos de los tiempos del fin pueden estar modernizados sin distinción a los del mundo? Buena pregunta y excelente. Yo creo que esta pregunta le va a gustar a mucha gente. Esa es la pregunta que yo mayormente le puse más énfasis porque genera mucho debate. Mira, bastante. 2 de Corintios 10. Quisiera leer ese texto. 2 de Corintios 10, versículo 3 dice, aunque andamos en el mundo, no militamos según el mundo. Mira lo que dice el apóstol. El cristiano no puede, lamentablemente, apartarse de la sociedad. El cristiano tiene que vivir. Ahora, lo que usted no puede practicar ciertas cosas que el mundo hace. Ejemplo, ¿puede un cristiano modernizarse? Miren, cuando la Biblia fue impresa aquí, los cristianos más ortodoxos no quisieron aceptarla. Porque recuerden que la Biblia estaba en papiro y en rollo. Y ahí cuando se imprime esto, que se hace la imprenta, la gente dice, bueno, ya no es lo mismo. Pero lamentablemente el cristianismo ha tenido que irse ajustando. Los celulares, que son modernos. Usted tiene la Biblia allí, ya ahora se está diciendo, no abran su Biblia, enciendan su Biblia, porque el cristiano ha tenido que irse ajustando. Ahora bien, hay prácticas que no pueden ser tomadas por un cristiano, y mayormente no podemos ir a varios temas, pero el cristiano, en todo el sentido de la palabra, ya sea en todo lo que haga, puede modernizarse, pero no según el mundo. Hay parámetros, hay reglas que usted no puede cruzar. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Aunque nosotros andemos en el mundo, no debemos participar de lo que hace el mundo. Ahora bien, hay cosas, como ya le mencioné, que sí usted puede tomarla. Por ejemplo, nos vamos a la tecnología,
diferentes cosas que hay, pero dependiendo de si eso no afecta nuestra cristiandad, nuestro cristianismo, y dependiendo también de que si lo que usted está tomando está a favor de lo que Dios ha escrito en su palabra o si no está a favor. Exacto. Y algo que quiero aportar es, por ejemplo, Satanás busca la manera de dar su mensaje a todo el mundo. Ujú. Y él hace un podcast para dañar la mente de la gente. ¿Cuál es nuestro papel? Bueno, vamos a hacer un podcast para que la gente escuche de la palabra de Dios. Oh, ok, ellos hacen transmisiones para cosas satánicas. Bueno, pues vamos a hacer transmisiones en la iglesia para predicar la palabra. Porque nuestro papel es ser un ente de viabilizar la palabra, o sea, un emisor que el Señor nos utilice para que la palabra llegue a las personas. Nosotros tenemos que buscar todos los medios para ver cómo le llegamos a las personas. Por eso es importante modernizar la manera de distribuir la palabra de Dios. Porque si no modernizamos la manera de distribuir la palabra de Dios, muchas iglesias lamentablemente van a morir porque casi nadie quiere abrir puertas y hay que buscar la manera de entrar a esa casa. Pero mira bien, la pregunta decía, ¿puede modernizarse sin distinción del mundo? No. Aunque usted haga un programa como este, hay cosas que usted no lo pueden hacer. Por ejemplo, en la gran mayoría de las plataformas como esta, los temas que se llevan son de polémica. Exacto. Entonces, usted como cristiano no puede abrazar esa idea. Usted puede tomar la idea, pero no abrazar las teorías que ellos tienen. Exactamente. Ahora bien, si nosotros nos vamos mayormente a temas dentro de la iglesia, la modernidad dentro de nuestras iglesias, como es, por ejemplo, la vestimenta, la forma en cómo comemos y todos esos detalles, usted va a encontrar de que la iglesia prácticamente está dividida. Hay un grupo que toma las cosas en serio, hay otros que la toman un poquito liviana, pero yo entiendo que en ninguno de esos temas, mira, Alberto Tim, quien es uno de los teólogos y que por más de muchos años se mantuvo en el Centro Patrimonio White, dijo lo siguiente: usted no puede irse tan al extremo que termine en un fanatismo, pero tampoco usted puede irse tan moderno que termine como un pagano. Liberalismo. Yo creo que el cristiano puede modernizarse, pero hay parámetros y hay cosas que usted no la puede tomar porque saben que eso le va a perjudicar. Usted puede tener un iPhone, sí. Usted puede tener un vehículo nuevo, sí. Pero Pablo dice lo siguiente: en todo lo que vosotros hagáis, si coméis o beber, Hacerlo sea para la honra de Dios. para la honra de Dios. Si usted entiende ese principio, usted va a entender que aunque usted ande en el mundo, hay cosas que deben distinguirse. que te debe distinguirse de ellas. Yo pienso que en ninguna época la Biblia se escribió primero en una parte del mundo que no es la de nuestra. Tenemos que ir al pensamiento de ellos, al tiempo de ellos. Pero yo siento que a veces olvidamos que aunque no fue escrita en nuestros tiempos ni bajo las circunstancias de los pensamientos del Occidente, es un Dios que preveyó que en el 2023 nosotros íbamos a estar aquí. O sea, para mí la Biblia sigue siendo vigente como para regla de vida. Lógico. Y los consejos para mí son válidos tanto para allá como fue para Abraham, como lo fue para mí, de acuerdo al tiempo, porque Dios sabía que nosotros íbamos a usar esos consejos y los consejos que dio Pablo. Entonces, cuando dentro de ese tenor, porque tú has aclarado muy bien esa parte y yo creo que debemos entender las herramientas que tenemos en la mano, cómo la podemos usar. Pero hay personas que viven deseando volver a la senda antigua. Cuando la Biblia nos habla de la senda antigua, nos está hablando de ese tipo de cosas, de volvamos a la senda antigua de acuerdo a lo que no existía en ese momento, que no se podía usar,
¿O está hablando de qué? Cuando habla de la senda antigua, o sea, ¿está hablando de una actitud personal de ti, de adoración? ¿O está hablando de, volvamos a la senda antigua, no prendan cámaras, no usen radio, no usen internet? Hay que entender el pasaje. Eso se encuentra en Jeremías. Jeremías fue el que dijo, paraos en los dos caminos, Exacto. mirad y volver a las sendas antiguas. Ahora, tú tienes que entender el contexto de a quién Jeremías le está hablando. Exacto. Era a la nación de Israel. Ellos se habían descarriado completamente de Dios y se habían metido al paganismo de lleno. Tanto así que en los capítulos 35 al 37, Dios le envía un mensaje al rey y el rey rompe y echa a quemar el mensaje de Dios a través de su profeta. Es decir, entró una apostasía de tal nivel que el mensaje que Dios enviaba a través de su profeta era rechazado. O sea, no está hablando de celulares ni de... ni de uso de corbata. Ahora Jeremías le está diciendo a ellos, miren, ustedes se han descarriado, se han puesto a adorar deidades paganas, que tienen que volver a como ustedes eran antes. Mayormente el cristianismo se ha manifestado hoy en día, bueno, aquellos que procuran mantener a la iglesia en las sendas antiguas, que no tiene nada de malo, porque nosotros entendemos que el cristiano, aunque ande en el mundo, tiene que tener santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero la santidad no te lleva a ti a una vida arruinada, ni a una vida de que con todos los protocolos te tienes que tomar ciertas cosas. Mira, por ejemplo, en el caso de subir al púlpito dentro del adventismo, es un tema sumamente complicado. Ahora, la media. Yo entiendo, por ejemplo, las corbatas son de origen pagano. No, y las medias. Bueno, eso ha sido un tema, porque yo lo vengo tratando ese tema hace mucho tiempo. Porque yo decía, claro, nunca voy a estar de acuerdo con subir a la plataforma de una manera inadecuada, para que no me vayan a crucificar. Yo decía, o sea, cuando yo entré a la iglesia, como que era un requisito, o sea, literal, requisito, medias. Y yo sé que va a haber personas que me va a decir, porque ahí tengo cuñadas y esas cosas, me dice, ¡sin media! ¿Cómo es posible? Entonces, o sea, ¿dónde llegó el punto donde eso te hizo a ti capacitados para subir? Yo creo que Yana, que el principal problema de ese pasaje con nosotros es que nosotros vemos las tradiciones como cosas espirituales. Y ahí es donde hay un serio problema en ese asunto, porque muchas veces escuché en tiempo atrás, y vuelvo y repito, una persona que dijo, hay que volver a iniciar el culto a las 9:15 para volver a las sendas antiguas. Cosa que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el pasaje de las sendas antiguas. Con el pasaje de las sendas antiguas. Sí. Porque si la palabra de Dios me llama a buscar a Dios de madrugada temprano, es a mí. O sea, y eso no es de madrugada tampoco, porque las 9:15 o 9:45 o 10 es una hora. No es mucha la diferencia. No es mucha diferencia, tú sabes. Mira, hay un caso. Por eso he querido como que abarquemos un poquito más sobre ese tema, porque sí, pienso que es de mucho debate. Pero eso está de la mano con tradiciones de la iglesia local. Son tradiciones de la iglesia local. Te voy a explicar. En una iglesia, que no voy a mencionar el nombre, yo discutí. Lejos de aquí. Yo discutí. Sí, esa iglesia está lejos. Yo discutí un tema. Por más de 16 años desde que la iglesia se fundó, se tiene por costumbre que el diácono tiene que ir con otro en combinación de camisas. Si tú tienes una camisa roja, yo tengo que ponerme en comunicación contigo para yo también tener una camisa roja si los dos vamos a hacer el diaconado. Si las mujeres van a hacer el diaconado, si tú llevas una blusa amarilla, ella también tiene que llevar su blusa amarilla. Yo traté de decir, miren, eso no es requisito delante de Dios. Porque Dios lo que te demanda a ti es el servicio.
Y claro, y que la ropa sea adecuada para la ocasión, pero no un uniforme. Óyeme, eso se discutió de tal forma que hasta ellos piensan o se pensó en ese momento, o todavía piensan, de que lo que ellos han venido abrazando por muchos años tiene hasta sustento bíblico donde no lo tiene. Pero eso es parte de la tradición. La gente cree. Se ve bonito y organizadito. Se ve bonito. Pero se ve bonito y organizadito. Muy bonito. Sí, pero no es que es un requisito para el servicio genuino delante de Dios. No. Porque mira, nada que ver. Dios al pueblo de Israel le dijo claramente, no me vengan con sacrificio. No, yo lo que quiero es un corazón dispuesto a adorarme. Humillado ante Dios. Sí. En vez de mirar los sacrificios, porque muchas veces el pueblo de Israel hacía sacrificio, pero el corazón estaba lejos de Dios. Y un paréntesis, Meli, nota al pie de página, no estamos dándole permiso a la persona a creer que como Dios mira el corazón, su externidad, su parte externa no importa. Eso solo quise aclararlo, porque a veces es muy fácil irse a los extremos, que es el problema que tenemos. No. O nos vamos a un lado o nos vamos al otro extremo, no es eso. Estamos queriendo aclarar qué es lo que implica la modernización, qué beneficios tenemos hoy en día, como él mencionaba, de herramientas que hoy en día pueden ser útiles y qué significa la modernización con el contexto de lo que estamos hablando de la última generación, porque vivimos en tiempos donde la tecnología existe, la modernidad, o sea, lo que ha alcanzado el hombre a nivel científico es inmenso y la tenemos esa realidad. Entonces, esta última generación ante eso, ¿qué es lo que le corresponde en el modernismo? Pero yo te la voy a poner un poco más fácil. La iglesia adventista posee un mensaje pro salud. Claro. Sí. Llevar una dieta vegetariana. Sí. El veganismo hoy en día y la persona ser vegetariana está de moda. Sí. Hay ateos que son vegetarianos. Sí, claro. Entonces, por el hecho de que ellos han tomado ese principio, entonces nosotros no podemos estar de acuerdo con ellos y tenemos entonces que desobedecer esa parte. Nosotros tenemos que tener un equilibrio en este tipo de temas. Ahora bien, no le estamos diciendo al auditorio que usted tiene que subir de una forma desordenada. Exacto. En el púlpito. Por ejemplo, a todo aquel que me conoce sabe que yo siempre en la iglesia, si voy a predicar, si voy a tomar parte, siempre me pongo mi corbata. Si voy a predicar, siempre ando con mi saco y mi corbata. Porque yo entiendo que aunque la vestimenta no me salvan, voy a una cita con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Exactamente. Si yo fuera con una cita con una persona de un nivel alto, un humano como yo, me pusiera mi mejor traje, entonces, ¿por qué para Dios yo no puedo hacerlo? Exacto. Ahora, lo que estamos hablando aquí es de ciertas cosas que se ha tomado como bíblica porque se ha practicado en iglesias locales, porque el manual de la iglesia lo que te dice es que tú tienes que, si tú vas a tomar servicio, tienes que hacerlo de una forma modesta. Sí, la Biblia no habla de la modestia. Y tú sabes lo que significa ser modesto. Ser una persona que no esté ni muy adelante de la moda, ni muy atrás tampoco. Tú tienes que estar en un término medio. Sí, porque si estamos muy detrás, vamos a parecer personas, disculpen la palabra, ridículos. Sí. Si estamos muy delante, entonces vamos a parecer mundanos. Si estamos en el medio, no tiramos ni para acá ni para allí. Nos mantenemos distintivos. Distintivo, exacto. Smelling, ¿qué tenemos que hacer para pertenecer a la característica de esta última generación? Bueno, al estudiar Apocalipsis 14, usted encontrará allí características suficientes. Yo considero que hoy por hoy nosotros no vemos reflejado en la iglesia la característica de 244,000. Pero la sierva de Dios dice que en la crisis final se va a mostrar quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando el profeta Elías dijo, solamente yo he quedado? Y Dios dijo, no, espérate. Ahí hay mucho. Yo tengo 7,000 hombres allí que todavía no han doblado sus rodillas delante de Baal. Lo que usted tiene que hacer para usted pertenecer a esa generación final es estudiar el carácter
de 244,000. La sierva del Señor dijo claramente en una cita: esfuércense con todo el poder que Dios le ha dado para formar parte de 244,000. Si el número es literal o simbólico, lo importante aquí es que usted, como creyente o viviente de la última generación, que entendemos que Cristo viene pronto, y así yo lo creo, que nosotros podamos formar parte de este grupo. Ellos son los que están sin mancha delante del trono de Dios, son los que van a pasar por la gran tribulación y son, sobre todo, los sellados del tiempo del fin, porque han reflejado el carácter de Cristo. El requisito es fácil. Trate de imitar a Cristo, porque si usted imita a Cristo va a obtener su carácter. Si usted obtiene el carácter de Cristo, usted va a pertenecer a 244,000 que serán la generación final. ¿Hay personas hoy en día que pueden pertenecer a 244,000? Yo considero que sí, dentro del adventismo. Aunque muchas veces uno se encuentre lejos de Dios, porque este es un tema también sumamente fascinante, porque la persona entre más lejos está de Dios, más perfecto se ve. Entre más cerca está de Dios, más imperfecto se ve. Lo siento. Lo que tú leíste ahorita, que él dijo que no, como que lo he alcanzado, es por eso. Pero Pablo fue que dijo eso. Sí, Pablo. Pero Pablo era un hombre que vivía de cerca con Dios. Exacto, pero no se sentía así. ¿Qué pasa? Si usted se quiere ver una mancha que usted tenga en el espejo, si usted se pone lejos de la mancha, usted no la va a ver. No. Pero si se pone más de cerca del espejo, va a ver la mancha que usted tiene en su rostro. De la misma forma pasa con el cristiano. Inclusive, los verdaderos siervos de Dios, usted encontrará esos que estaban cerca de Dios, que pudieron ver en visión la gloria de Dios, se consideraban los más pecadores. Los que más lejos estaban de Dios, se consideraban los menos pecadores. Por ahí tenemos el ejemplo de los fariseos en el tiempo de Jesús. Querían matar a cualquiera, porque ellos pensaban que con sus tradiciones y con todo su concepto tenían la salvación asegurada. Pero Jesús claramente les dijo a ellos cuál era el verdadero camino. Amén. La generación final son aquellos que Apocalipsis lo describe como los que están delante del trono de Dios sin mancha y le sirven día y noche a Dios en su santo templo. Amén. Mi invitación es la siguiente: trate con ayuda de Dios de usted mantenerse dentro del rango de aquellos que van a pertenecer a 244,000. Porque yo considero que Cristo viene muy pronto y que necesitamos una preparación día a día que yo prácticamente no la tengo, pero que estoy luchando por ella. Amén. Por eso 244,000, Apocalipsis dice claramente, la generación final, que aunque van a ser objeto de persecución, van a tener un compromiso tan fuerte con el Señor. En Apocalipsis 15 se le ve cantando en el mar de vidrio. Amén. Amén. Muchas gracias, Merlin, por este tema. Gracias por estar con nosotros. Un tema fascinante, muy claro, muy preciso. Esperamos que todas las personas puedan ver este tema, sacarle provecho y mejorar, cambiar algunos conceptos que tenemos. Gracias por estar con nosotros. Aquellos también que están viéndonos, suscríbanse a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube como @aquí está la respuesta oficial. También estamos en TikTok como aquí está la respuesta. Así que gracias por estar con nosotros. Dios le bendiga a todos y hasta la próxima. Nos vemos luego. Hasta la próxima.